Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Eh, Preparados para viajar a la antigua Grecia, donde los susurros de un rey guerrero aún resuenan a través de los siglos, Ujú. nos adentramos en la vida de Leónidas C., el rey espartano que desafió al vasto imperio persa. Su nombre evoca leyendas de valor y sacrificio Leónidas, el rey que se enfrentó a un enemigo colosal en la batalla de las Termópilas. Uf, Un enfrentamiento que marcaría la historia para siempre. Bueno, Pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué convirtió a Leónidas en una figura tan cautivadora incluso miles de años después? precisamente eso es lo que vamos a descubrir. Tenemos acceso a textos antiguos, relatos de historiadores, incluso fragmentos de poesía que hablan de su reinado. Sí, fuentes que nos permiten no solo reconstruir la cronología de su vida, sino también adentrarnos en la mente de un líder forjado en la inflexible cultura espartana. Comencemos por el principio. Leónidas nació en Esparta alrededor del año 540 a.C., Ajá. una época en la que Grecia era un crisol de ciudades-estado, cada una con sus propias leyes y ambiciones. Exacto. Y Esparta, con su férrea disciplina militar, se alzaba como una potencia formidable. Pero para comprender a Leónidas debemos comprender el sistema que lo moldeó Lago G. la agogé ese brutal entrenamiento espartano que forjaba a los niños en guerreros implacables. No puedo evitar preguntarme cómo pudo un sistema tan duro moldear a un líder como Leónidas. Lago G era mucho más que un entrenamiento físico. Era una escuela de resistencia, de autocontrol, de sacrificio por el bien común. Desde la infancia los espartanos aprendían a valorar el honor y el deber por encima de todo, incluso por encima de sus propias vidas. Y en Leónidas esas virtudes se manifestaron en su máxima expresión. Es fascinante. Es decir, no solo heredó el trono, sino que también heredó el peso de toda una cultura guerrera sobre sus hombros. Y ese peso se hizo aún más palpable con la amenaza del imperio persa liderado por Jejes, un rey ambicioso que ansiaba expandir sus dominios hacia Grecia. Una sombra que ya se había cernido sobre Grecia en el 490 a.C., con la primera invasión persa que fue repelida en la batalla de Maratón. Correcto. Pero Jerjes, sediento de venganza, regresó 10 años después, con una fuerza aún mayor, decidido a aplastar la resistencia griega. Y ahí es donde Leónidas entra en escena, ¿verdad? Sí, ante esta amenaza sin precedentes, las ciudades-estado griegas, hasta entonces rivales, formaron una alianza. Atenas, con su poderío naval, y Esparta, con su legendaria infantería, unieron fuerzas para defender su libertad. Y Leónidas fue elegido para liderar las fuerzas terrestres, una muestra de la confianza que inspiraba su liderazgo. Exactamente. Y su destino lo llevaría a un lugar que se convertiría en leyenda, las Termópilas, un estrecho paso montañoso que se convertiría en el escenario de una de las batallas más épicas de la historia. Las Termópilas, ese nombre, evoca imágenes de guerreros espartanos enfrentándose a una marea humana persa. ¿Puedes contarnos más sobre la importancia estratégica de este lugar? Las Termópilas eran la puerta de entrada al corazón de Grecia. Un paso estrecho flanqueado por montañas escarpadas que negaba la ventaja numérica del ejército persa. Era el lugar perfecto para que un pequeño grupo de guerreros bien entrenados detuviera una fuerza invasora mucho mayor. Pero aún así, la diferencia en número era abismal. Leónidas lideraba una fuerza de 7.000 griegos, incluyendo a sus 300 espartanos frente a un ejército persa que, según las fuentes, rondaba entre 100.000 y 300.000 soldados. Imagínate la escena Leónidas y sus hombres frente a una marea humana que parecía no tener fin. Pero los espartanos no conocían el miedo. Habían sido entrenados desde la infancia para enfrentar la muerte sin vacilación. ¿Y cómo se desarrollaron los primeros compases de la batalla? Durante 3 días bajo un sol abrasador, los griegos resistieron con fiereza los embates del coloso persa. La disciplina y el entrenamiento de la falange espartana resultaron devastadores para las oleadas persas que se estrellaban contra su muro de escudos. Una imagen digna de los poemas épicos. Pero si las Termópilas eran tan inexpugnables, ¿cómo lograron los persas romper las líneas griegas? La historia, como sabemos, está llena de giros inesperados. Y en las Termópilas, la traición se tejió en las sombras. Un pastor griego llamado Efialtes, seducido por las promesas de Jerjes, reveló un sendero secreto a través de las montañas. Una ruta que permitía a los persas flanquear a los defensores y atacar por la retaguardia. Una traición que cambiaría el curso de la batalla. Exacto. Con los persas rodeando a los Leónidas se enfrentó a una decisión imposible. Sacrificarse junto a sus hombres para ganar tiempo, para que el resto de Grecia se preparase para la invasión o retirarse y vivir para luchar otro día. Y la historia nos dice que Leónidas eligió la primera opción. Sí, con la entereza que solo los grandes líderes poseen, Leónidas ordenó la retirada de la mayoría de las tropas griegas. Él, junto a sus 300 espartanos y un pequeño contingente de aliados, se quedaron en las Termópilas para hacer frente al enemigo. Un sacrificio que marcaría un punto de inflexión en las guerras médicas. Sin duda.
La valentía de Leónidas y sus hombres en las Termópilas no solo ganó un tiempo precioso para que Grecia se preparara para la invasión persa, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia, de valor de sacrificio por la libertad. Una leyenda que resonaría a través de los siglos. Pero aún hay mucho que desentrañar en esta historia. ¿Qué nos revelan las fuentes sobre la mentalidad de Leónidas? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión final? Profundicemos en los misterios que rodean a este rey guerrero en la siguiente parte de nuestra inmersión. Las Termópilas fueron más que un simple campo de batalla. Fueron un crisol donde se forjaron la leyenda y el destino. Y para entender la decisión de Leónidas debemos adentrarnos en las profundidades de la mentalidad espartana. Has mencionado antes una profecía del oráculo de Delfos. ¿Qué papel jugó en todo esto? A la profecía, un elemento que añade un halo de misterio a esta historia. Antes de partir hacia las Termópilas, Leónidas consultó al oráculo buscando guía para el futuro de Esparta. Y la respuesta que recibió fue escalofriante. Esparta será destruida o perderá a un rey. Una predicción que sin duda debió pesar sobre los hombros de Leónidas. ¿Cómo reaccionó ante tal augurio? Imagínate la presión, la responsabilidad de un rey sabiendo que su destino y el de su ciudad penden de un hilo. Pero Leónidas, fiel a su formación espartana, no se dejó amilanar por la profecía. Para un espartano, la muerte en batalla, defendiendo su patria, era el mayor honor. Es decir, que en cierto modo la profecía pudo haber influido en su decisión de quedarse en las Termópilas, no como una resignación ante el destino, sino como una oportunidad de cumplir con su deber y proteger a Esparta, incluso a costa de su propia vida. Exacto. Para un espartano, el miedo a la muerte era un concepto ajeno. La Auge los preparaba para enfrentar la muerte con serenidad como una parte inevitable de la vida. Y Leónidas, criado en esa cultura guerrera, comprendía la importancia de su sacrificio. Su decisión de quedarse en las Termópilas con la muerte como compañera adquiere una dimensión aún más heroica a la luz de esta profecía. No solo desafió al coloso persa, sino que también desafió al destino mismo, escribiendo su nombre en la historia con letras de coraje. Y ese coraje, ese sacrificio, resonaron a través de los siglos, inspirando a generaciones. La figura de Leónidas ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo universal de resistencia y valentía. Artistas, escritores, líderes políticos y militares han encontrado en su historia una fuente de inspiración. Es cierto. La imagen del rey espartano con su capa roja ondeando al viento enfrentándose a un enemigo inmenso ha cautivado la imaginación popular. Incluso en el cine la película 300 presentó una visión épica y estilizada de la batalla de las Termópilas, capturando la atención de una nueva generación. Y aunque la película se toma algunas licencias creativas, ha contribuido a mantener vivo el interés por Leónidas y la antigua Grecia. La fascinación por su figura radica en que encarna valores universales: coraje, sacrificio, determinación, valores que resuenan en todas las culturas y épocas. Su historia nos recuerda que incluso los individuos más pequeños enfrentando desafíos colosales pueden marcar la diferencia con su valentía y determinación. Leónidas no solo fue un rey guerrero, fue un símbolo de resistencia contra la tiranía, un defensor de la libertad, un ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis. Y aunque su reino Esparta ya no exista, su legado perdura en la memoria colectiva. El sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos en las Termópilas no solo salvó a Grecia de la invasión persa, sino que también contribuyó a forjar la identidad del mundo occidental. Las Termópilas se convirtieron en un símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y la autodeterminación, valores que siguen siendo pilares de nuestra sociedad actual. La historia de Leónidas nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por nuestros ideales? ¿Cómo podemos, a nuestra manera, emular el valor y la determinación de aquellos que lucharon por un futuro mejor? Son preguntas que resuenan con fuerza en un mundo donde la libertad y la justicia a menudo se ven amenazadas. Leónidas, aunque vivió hace miles de años, nos habla a través del tiempo, recordándonos la importancia de defender nuestros principios, de luchar por lo que creemos, de nunca rendirnos ante la adversidad. Su historia es una fuente de inspiración, un faro que ilumina el camino hacia un mundo más justo y libre. Un mundo donde la valentía y el sacrificio no son solo recuerdo del pasado, sino valores que guían nuestras acciones en el presente. Las Termópilas, un estrecho paso montañoso, se convirtieron en un escenario donde el valor humano desafió al destino. Y la historia de Leónidas, un rey guerrero que abrazó la muerte por la libertad, se grabó para siempre en los anales de la humanidad. Pero ¿qué hay detrás de la leyenda? ¿Qué podemos aprender del hombre que se enfrentó a un imperio? Adentrémonos en las últimas reflexiones sobre Leónidas en la parte final de nuestra inmersión. Las Termópilas, un escenario donde la historia se tiñó de leyenda, donde un rey guerrero desafió a un imperio y donde el eco de la valentía resuena aún hoy. Un eco que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del coraje, porque Leónidas no fue solo un producto de su tiempo, sino un arquetipo que trasciende épocas y culturas. Totalmente. Pero,
¿cómo definirías tú ese coraje? ¿Es la ausencia de miedo, como se suele decir, o hay algo más profundo en juego? El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Leónidas y sus hombres sin duda sintieron miedo ante la inmensidad del ejército persa, pero su amor por Esparta, su sentido del deber fueron más fuertes. Es inspirador pensar que incluso ante una muerte segura eligieron luchar por sus ideales. Pero ¿cómo podemos trasladar esa lección a nuestro presente? ¿Es posible encontrar ejemplos de ese coraje en el mundo actual? Por supuesto, el coraje no se limita a los campos de batalla, se manifiesta en muchas formas en la vida diaria, en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Coraje es defender tus creencias incluso cuando eres la única voz disidente. Es luchar por la justicia social aunque te enfrentes a la oposición. Es perseguir tus sueños a pesar de los obstáculos que encuentres en el camino. Es decir, el coraje reside en la capacidad de actuar conforme a nuestros principios, incluso cuando es difícil, incluso cuando el miedo nos susurra al oído. Exactamente. Y ese es el legado más importante que nos deja Leónidas, la inspiración para vivir con valentía, para luchar por lo que creemos, para dejar una huella positiva en el mundo. Un mundo que a menudo parece dominado por la incertidumbre y el miedo. Pero en ese mismo mundo también encontramos ejemplos de coraje que nos dan esperanza. Personas anónimas que realizan actos extraordinarios desafiando la injusticia, defendiendo a los más vulnerables, trabajando por un futuro mejor. Son esos pequeños actos de coraje los que nos recuerdan que el espíritu de Leónidas sigue vivo, que la llama de la valentía no se ha extinguido. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda la historia de Leónidas. Recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para actuar a pesar de él. Y recuerda que a nuestra manera todos podemos ser herederos de ese legado. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Grecia. Esperamos que la historia de Leónidas te inspire a buscar el coraje en tu propia vida. Hasta la próxima inmersión.